Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bendiciones, mis queridos hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué alegría estar en su programa La Biblia Responde. Y hemos estado estudiando, así algunas presentaciones, el tema acerca del origen de la adoración pagana que se ha introducido en todas las épocas, en todas las civilizaciones, y que la cristiandad no fue la excepción, ¿verdad? Y decimos pues que el paganismo como tal, lo hemos estudiado, que surge allá en Babilonia, permeó incluso las así llamadas religiones asiáticas. Aún los principios de las religiones como el zoroastrismo, el sintoísmo, el krishnaísmo, el budismo, llevan los dos grandes pilares que Babilonia ha enseñado, así como también la misma práctica del islamismo. Siempre llevan las mismas bases. Así que prácticamente abarcaron a todo el mundo. En ese contexto, hoy tenemos un programa especial, un programa muy especial, porque ya estamos en esa parte. Ya dejamos los temas de Egipto, de Babilonia, de Roma, de la antigua Grecia, y nos hemos metido a la parte de esa metamorfosis negativa, donde el cristianismo primitivo y puro, descrito en el sello como el caballo blanco vencedor, ahora es ese cristianismo expoliado que va siendo carcomido por la apostasía, y vamos viendo los pasos de eso. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos sentimos de lujo. Hoy en el programa tenemos al pastor Julio Alfaro. Bienvenido, pastor Alfaro. Gracias. Aquí estamos para servirles y poder compartir con todos nuestros hermanos, que sea una bendición. Muchas gracias, pastor. El pastor Alfaro, que tiene gran conocimiento en la paleontología. Y tenemos también al pastor Mendieta. Bienvenido, pastor Mendieta. Un placer estar aquí con ustedes. Gran historiador, filósofo y gran orador, ¿verdad? Así que tengo aquí a dos hombres muy talentosos que van a hacer este programa muy especial. Así que, mis queridos hermanos, hoy de antemano les digo, hemos estudiado los concilios con los pastores. Vimos el concilio si me lo recuerda, pastor. El de Nicea, y el de... Y vimos el concilio de Constantinopla, que es el segundo concilio. Muy bien. Hoy vamos el concilio de Éfeso. Exactamente. Ya aquí cada vez el monstruo va quitándose la máscara. Aquí cada vez las cosas, el diablo las va poniendo a su antojo, pero ya vamos a entrar en materia. Los pastores tienen muy buen material preparado. Pastor Alfaro, si nos puede dirigir en oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos encontrar para poder comunicar y compartir con nuestros hermanos, las personas que nos ven y nos escuchan, esta información que esperamos sea de mucha bendición para el conocimiento, el crecimiento espiritual. Permítenos conocer la historia de la iglesia, permítenos conocer la historia religiosa en este mundo, y que nos permita poder abrir nuestros ojos y poder tener conocimiento pleno de las infiltraciones y las estrategias que el diablo ha puesto en la religión. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Mis queridos hermanos, entonces vamos a entrar de lleno, pero primero tenemos nuestra pausa de alabanzas y regresamos a nuestro tema. Su amor me dio
allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por
Gloria a Dios, estamos de regreso y recuerda, mi hermano, Cristo es el mejor amigo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos de regreso y no hacemos esperar más a nuestra querida teleaudiencia. Adelante, vamos a iniciar. Pastor Alfaro, ¿qué nos dice acerca de estos tiempos? Bueno, me agrada mucho la línea que llevan estudiando, ¿verdad? Yo es la segunda vez que estoy con ustedes en este programa, porque en realidad los hermanos tienen acceso a la información organizada, con el primer concilio, el segundo concilio y sucesivamente los concilios que han existido. Y lo bueno, solo como para aportar, es que hay que aprovechar la información porque va organizada. O sea, perfecto. Se dice lo que participaron, se dice la fecha y se dice lo que ahí pasó en el concilio. Entonces, muy bien. En esta ocasión, hablando del concilio de Éfeso, pues sin ir a muchos detalles, ¿verdad, pastor? A los nombres y todo lo demás, los aportes que se dieron, es importante tener en cuenta que de esa fecha para acá, no es que se ha perdido, se ha diluido lo que se hizo, más bien se ha fortalecido y el diablo ha aprovechado lo que allá se estableció equivocadamente y lo ha amplificado. O sea, no solamente es ahora una teoría que se estableció en el concilio, sino que esa teoría se ha multiplicado y han surgido ramas de creencia que hasta hoy están vigentes. Gracias, Pastor Alfaro. Pastor Mendieta, deme un contexto rápido de qué pasa ahí, cómo se da esto, por qué. Recordemos las discusiones que se habían tomado en los dos concilios anteriores. En el concilio de Nicea, la naturaleza de Cristo, recuerden, lo convoca Constantino y lo preside Constantino, el emperador. Y luego tuvimos el concilio de Constantinopla, que habló de la naturaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba con los neumatecos, o sea, aquella discusión, ¿verdad? Que ellos decían de que no existía una persona como tal del Espíritu Santo. El concilio de Éfeso es un poco distinto, aunque quiere retomar algunas de las bases de los concilios anteriores. El concilio de Éfeso se da por una discusión entre dos dirigentes de la iglesia. Recordemos esto, el contexto es importante. En el concilio de Constantinopla, que había sido el segundo concilio, se había establecido de que el primer obispo en importancia era el obispo de Roma y el segundo obispo en importancia era el obispo de Constantinopla. Lo de Roma lo habían tomado por el hecho de que supuestamente Pedro había sido obispo de Roma. No hay evidencia de que esto haya sido, ¿verdad? Esta es una falacia. Y simplemente era la metrópoli del mundo en esa época. Y luego tenemos a Constantinopla, que era la capital del nuevo imperio, ahora el Imperio Romano de Oriente. Entonces decidieron que ese debía ser el segundo en importancia. No tuvo que ver realmente con una cuestión bíblica. Además que no hay una cabeza en la iglesia como lo establece la Biblia, sino que la única cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de todos, no hay una cabeza de la iglesia más que Cristo. Así que desde ahí ya vemos algunas herejías que se venían presentando. Básicamente habían dos líneas teológicas en esa época. Estaban los que se adherían a la teología de Antioquía, los antiocanos. Y estaban los que se adherían al tipo de teología alejandrina. Y entonces siempre había mucha fricción entre ellos. Uno de los teólogos, uno de los que se adhería obviamente a la teología antioquina, era el obispo de Antioquía, que en ese momento era Cirilo. Cirilo entró en fuertes contiendas, primero teológicas y luego personales, al punto de que se llegaron a considerar enemigos personales, con Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Nestorio era el obispo de Constantinopla. En términos tomaban muy personal eso. Sí, claro. En términos de lo que se había aprobado en el concilio de Constantinopla, Nestorio era en ese momento el segundo en poder, en importancia dentro de esta iglesia, que había tomado el nombre de Cristo, pero que ya se había alejado obviamente de Cristo y cada vez se alejaba más. Muy bien. Nestorio acusaba a Cirilo
de tener las posturas de Apolinar. Estudiamos de Apolinar allá Así es. Cuando el concilio de Constantinopla. Entonces, y vuelve a surgir la discusión sobre la naturaleza de Cristo. Cirilo era muy amigo del obispo de Roma, habla con el obispo de Roma, y el obispo de Roma, usando de su poder, viene y le envía una carta a Nestorio diciéndole que debía retractarse, debía someterse a Cirilo, so pena de excomunión. Nestorio era el obispo de Constantinopla. En Constantinopla habitaba, era la capital del Imperio de Oriente. Ahí regía, ahí imperaba el emperador Teodosio II. Así que el sacerdote, el párroco del emperador era Nestorio. Y eso lo había puesto en una situación de mucho poder, tenía mucha influencia en Teodosio. Así que Nestorio decide no someterse cuando recibe la carta, a pesar de que incluso su amigo Juan le dice, sométete, es mejor, ¿para qué? Él dice, no me voy a someter. Va donde Teodosio, donde el emperador Teodosio II, y le dice que convoque un concilio para venir y establecer posiciones. Teodosio no era un personaje menor, era el emperador, y ya estaba en decadencia, ya estaba a punto de acabar completamente el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Ya estaba en las últimas, no tenía el mismo poder ni militar ni político que tenía el Imperio de Oriente. Así que Teodosio era en ese momento, dentro de la cristiandad, en términos civiles, el hombre más poderoso. Y por el otro lado, el obispo de Roma era, dentro de la cristiandad, en términos eclesiales, y noten que digo cristiandad y no cristianismo, ya hemos explicado la diferencia en su programa, era, desde el punto de vista eclesiástico, el hombre más fuerte. Así que Cirilo tenía el apoyo del cargo eclesiástico más fuerte, y Nestorio tenía como apoyo el cargo civil más fuerte. Muy bien, pastor, gracias por darnos ese contexto, es importante, es parte de esto que quiero abarcar, porque me gusta ver el contexto de la situación. Luego quiero que hablen del compendio, ¿verdad?, de lo que tenía. Pastor Alfaro, estamos hablando acá de qué iglesia. Eso es importante para nuestra querida teleaudiencia. Esta es la misma iglesia del siglo I, porque ya estamos 431 del siglo V. Estamos hablando del siglo V. ¿Qué conexión hay con lo que fundaron los apóstoles de Cristo y con este pleito de ego? Sí, es importante notar, buena pregunta, pastor, porque a veces las personas que nos observan se quedan con la duda a qué tiempo estamos hablando y qué línea de religión estamos hablando, o sea, ¿a qué nos referimos? Si a los evangélicos, si a los católicos, si a los adventistas. Y cabe mencionar, importante, que la iglesia primitiva para ese tiempo ha perdido su imagen totalmente. Ya la creencia, la doctrina de los apóstoles, fundada por Cristo, con esos principios de adoración, con esos principios de reverencia, con el sábado, con todo lo que Cristo enseñó, eso se ha diluido, se ha perdido por la influencia política y la influencia de tradiciones. Así es. Ahora, cuando digo influencia política, me refiero a las decisiones que en los concilios se tomaron, porque en esta parte de Éfeso hay un dato que quiero remarcar, para luego pues que el pastor siga con los datos generales. Un dato que quiero remarcar que tiene que ver con un líder. O sea, estamos hablando que el emperador Teodosio II se ve en un problema fuerte. Se ve un problema fuerte porque hay un problema en la iglesia de ese tiempo de doctrina que posiblemente no estaba interesado en hacer algún cambio. Él es rey, él es gobernador, pero la presión de la iglesia, de sus líderes religiosos, lo obliga a él a hacer un concilio. O sea, ¿a dónde queda la importancia de la firmeza de un líder? O sea, un líder
necesita tener criterio a la hora de tomar una decisión que va a afectar la religión. Cabe mencionar que este hombre tuvo que hacer lo que decían su subalterno. Su subalterno. Y convoca el concilio. Por presión social, por presión de discusión, como hablábamos fuera de cámara, que él lo hizo por dos pleitos, por un pleito. No nace un concilio por una preocupación bíblica, sino por una discusión. Y estaban en juego poderes, cuotas de poderes y una serie de cosas. Ahora, está bien, gracias por el contexto que nos han dado, pastores. Pastor Mendieta, háblenos un poquito del contenido que se expuso ahí. Muy bien. Primero que nada, hay una unión ya aquí de la iglesia con el Estado que no la vemos en la Biblia. Es decir, la iglesia, líderes religiosos, acuden al Estado, al imperio, al poder civil, para resolver los conflictos. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que habían algunas diferencias teológicas, pero la iglesia nunca acudió a ningún poder civil para resolverlas. Se convocaban delegados de distintos lugares, ahí conversaban las posturas y de ahí con mucha oración, bajo la dirección del Espíritu Santo, estudiando las Escrituras, ellos venían y sacaban una decisión. El caso de Hechos es claro, con lo de la circuncisión, Hechos 15, con lo del asunto del mismo Cristo. De Cristo. Entonces, nunca había necesidad de esto. Esta ya es una iglesia que ya no depende de Dios, sino que es la misma iglesia pagana tomando nombre cristiano, y que va demeritando la adoración a Dios en cada uno de sus concilios para irla poniendo ya no en el creador sino en la criatura. Y el emperador, al ser amigo de Nestorio, él por su amistad con Nestorio se mete en esto. No necesariamente fue una gran pugna para Teodosio. Porque ojo, pastores, en esos tiempos, y hoy lo vemos, pero en menor medida, ser excomulgado por un sacerdote, en este caso por el obispo de Roma o de Antioquía, era cosa seria. Es cosa seria, claro. Ahora, empieza la discusión y es interesante porque se vuelve a ratificar el concilio de Nicea. Interesante esto, el concilio inicia, después de haber tenido retrasos, inicia el 22 de junio. Poco a poco se van agregando el resto de delegados que llegaron después, porque tuvieron retrasos, ya no podían posponer más el inicio y decidieron iniciarlo el 22 de junio. Y pasa algo interesante. Según lo que se había aprobado en el concilio de Constantinopla, quien debía presidir, al no haber estado el obispo de Roma, sí, porque no llegó. No llegó, envió un legado. Envió un legado. El arma del concilio y no llega. Imagínate, se corrió el pleito. Y el legado era Felipe, pero Felipe no era obispo, por lo tanto no podía presidir, aunque fuera el legado del Papa. Pero luego está el asunto de que el segundo en poder, según lo que se había votado en Constantinopla, era el obispo de Constantinopla. Una consulta, pastor, le escuché ahí, ¿ya ahí existe la figura del Papa? ¿Qué podríamos...? Históricamente yo sé que vamos a llegar a ese punto. Aún no. Es el obispo de Roma. Pero ya se le considera. Pero ya algunos ya se le llamaba Papa. Ok. Esto en preparación del poder civil que él habría de adquirir en Roma. Ya que lo pregunta, aún dentro del término Papa, ¿verdad? Lo vamos a ver mejor cuando miremos lo que pasó en el 538. Aún dentro del término Papa nosotros encontramos una conjunción, una unión de la Iglesia con el Estado. Perfecto. Más allá de lo que algunos quieran decir, de que Papa es padre de padres, Pater Patrans, no es eso. Papa es un acróstico. Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Óigame, qué tremendo dato. Eso es lo que quiere decir Papa. Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Pero Pedro Apóstol, lo sacaron tergiversando lo de la escritura. La figura de Pedro. Pero pontífice no es un título que se le aplique en la escritura a ni un ser humano. Tenemos un sumo pontífice que es Cristo Jesús. Sí. Pontífice era un título que se le daba al emperador romano. El emperador romano tenía que ser pontífice ante Júpiter
cuando asumía el cargo. Y Augusto era el título del emperador, desde el emperador romano, desde que Octavio de los Julios se autodenominó Augusto cuando fue nombrado emperador, ¿verdad? El sobrino de César, de Julio César, Cayo de los Julio César, y luego los demás emperadores empezaron a llamarse Augusto. Entonces, en el término papa, Pedro Apóstol, Pontífice Augusto, encontramos la mitad sacada de la Biblia, torcida, pero de ahí lo sacan, y la otra mitad del son paganismo. 2 títulos del emperador romano. Entonces hay una unión en el término de la iglesia con el Estado, aún en ese término. Qué importante punto que nos da Pastor Mendieta, esa mitad religión, mitad iglesia. Pastor Alfaro, creo que nos tenía algunas imágenes. Hay un dato curioso en arqueología que quería compartir, que tiene que ver con, yo lo comentaba con el pastor, porque pues el pastor maneja bastante historia, así es. Que dice el dato arqueológico que llegaron entre 160, me aclaraba el pastor, a 200, 250 obispos a ese concilio. Como delegados. Como delegados. O sea, fue un concilio grande. Imagínense usted, conforme al dato arqueológico, 250 obispos reunidos, obispos. Ya se menciona la palabra obispo. Ya ellos tenían los cargos de obispo. Ya ellos vienen representando a tomar decisiones fuertes ante un emperador que tiene que ver con la religión. Y miren la influencia de lo que ahí se establece. Yo creo que después el pastor va a decir ya qué es lo que ahí se maneja. Pero producción tiene unas imágenes arqueológicas de el altar de concilio. Ahí se hizo el concilio. No sé si pongamos en pantalla completa, la pantalla completa, poderla ver aquí. Ahí eso está. Correcto. Ahí se hizo el concilio. Eso es una imagen arqueológica donde se hizo el altar de María. Se hizo el altar de María. Hay otra imagen que aparece ahí, que también la tiene producción. Ahí está. Ahí se hizo el concilio. Eso existe. Actualmente es una evidencia arqueológica de los 250 aproximadamente obispos que llegaron, donde se reunieron para poder tomar decisión religiosa, para que nuestros hermanos puedan ver que es algo comprobado en la historia, y las evidencias arqueológicas demuestran que en realidad ahí se hizo un concilio tomando decisiones religiosas que hasta hoy tenemos efectos. Tenemos repercusiones. Muchas gracias por esos datos tan importantes, Pastor Alfaro, los lugares y las representaciones. Pero yo sé que este es bastante material, pastores, pero ahora le pregunto, Pastor Mendieta, háblenos de la parte teológica que ahí se tocó. Esto es muy importante porque aunque se retoman lo que se dijo en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Constantinopla sobre la naturaleza de Cristo, se toman 2 posiciones, una que vamos a estudiar más a fondo hoy, otra vamos a tener un programa exclusivo de esto, porque se condena a los nestorianos, a los seguidores de Néstor, y luego eso provoca una división, y luego salen los cristianos nestorianos y se separan de la iglesia que estaba en la cristiandad. Veremos en su momento por qué. Lo más importante del concilio de Éfeso del año 431, un tema que aparentemente no debía darse, no era tema de discusión, pero se toman del asunto de la naturaleza de Cristo. No estaba como en agenda, como decimos nosotros. Pero lo derivan de la naturaleza de Cristo para poder explicar el asunto. ¿Por qué? Porque habían muchos que decían, bueno, es que Cristo no era completamente Dios. Las discusiones estaban encendidas, pastor. Exactamente. Entonces, porque si era completamente Dios, ¿cómo va a nacer de mujer? De una mujer, de una humana, de una pecadora. Entonces, se toman de ese asunto y entonces dicen, es que María, la Virgen María, no era una simple mortal. No era una simple ser humana. Y entonces, es en el año 431, concilio de Éfeso. Todo esto es muy importante y no es casual. Qué interesante ese contexto. El diablo sabe cómo manejar las cosas. Y se le da a María en ese momento el título, en el concilio, el título de Theotokos. Theotokos, madre de los dioses. Madre de Dios. ¿Qué pasa? Sí, lo hacen en la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso era el centro de adoración de la diosa pagana Diana.
¿Quién era Diana? La reina del cielo de los romanos, conocida como entre los griegos como Artemisas, Isis en Egipto, Ishtar, Semirami en Babilonia, la reina del cielo. El centro de adoración de Diana era Éfeso, al punto que el templo de Diana, el gran templo de Diana, que se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba en la ciudad de Éfeso. Ahí casi matan al apóstol Pablo, y recuerdan aquella revuelta, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, que supuestamente la imagen de Diana había caído desde el cielo ahí en Éfeso, y por eso ahí habían hecho el gran templo de la diosa Diana. Ahora, cuando uno va a los registros históricos de cómo se referían a Diana, o a Artemisa, o a Isis, uno encuentra la misma palabra, Diana Theotokos. Wow. Ahora es en Éfeso. Y ahora en el mismo Éfeso es María Theotokos. Sí. ¿Qué le parece eso, Pastor Alfaro? Solo un comentario interesante lo que el pastor está diciendo. Yo leí un comentador que dice que el nombre o la discusión Theotokos referente a María no surge de una preocupación influenciada de la iglesia, dice él, sino que surge por una preocupación bíblica. Pero en realidad, si notamos, sí hay una influencia. Claro. O sea, claro. la preocupación que ellos llevan a tocar el tema en el concilio no es bíblico. No. Es una influencia circunstancial. O sea, ellos sacan el tema porque queramos o no queramos, hay una influencia. Como decía el pastor, no estaba en agenda No. discutir la divinidad de María, porque ya estamos hablando de la divinidad de María. Ahora, es interesante, pastor, que 400 años antes ahí, 4 siglos antes ahí, se da el pleito de Diana, que tú lo mencionabas. Y, o sea, te estás divorciando de lo que enseñó el apostolado. O sea, abiertamente. Esto es importante para aquellos que sostienen que esta iglesia, la iglesia católica, es bíblica. Ahí hay un divorcio abierto de lo que vivieron los apóstoles. Porque me recuerdo lo que dice Efesios 2:20. Fundamentados sobre los profetas y apóstoles, siendo la piedra principal Cristo. O sea, hay un fundamento en la escritura y aquí hay un divorcio. Ahora, sí, pastor, ahora algo interesante, porque alguien puede decir, alguien que no esté viendo, es que ahí no se tocó la divinidad de María, se tocó la participación de Cristo María como mamá. Ajá. Porque alguien puede decir, no, están equivocados lo que están enseñando. Ahí no se habló de la divinidad de María. Ahí se tocó solo la participación de ella como mamá. Pero el mismo término, Theotokos, hace una Diana referencia. Theotokos, ahora es María Theotokos. Portadora de Dios. Solo cambiamos el nombre. Ajá. Es la misma diosa pagana. Es la misma diosa pagana, pero dándole o pretendiéndole dar un nombre cristiano. Eso es lo que hace la cristiandad. Por eso era interesante cómo iban tratando de hacer en los concilios anteriores de que hubiera una adoración que no fuera solamente a Dios. Porque el diablo, nosotros los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Sí. Fuimos creados para adorar a Dios. Necesidad. Hay un impulso nato en el ser humano para adorar. El diablo no tiene problemas con que adoremos. Es natural en nosotros. Lo que el diablo quiere hacer es desviar el centro de adoración. Que ya no sea Dios, sino la criatura. Dejaron la adoración al Creador para adorar a la criatura, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora surge aquella misma religión babilónica, por eso la cristiandad, la iglesia católica y todos quienes sigan lo que ella haya enseñado, están siguiendo no otra cosa sino que las mismas creencias de Babilonia. Ahí lo vemos claro, es decir, una vez más la reina del cielo surge. Recordemos lo siguiente, en la religión babilónica, que luego la toman otras religiones, la reina del cielo, esta diosa que la Biblia condena claramente, esta adoración que la condena claramente, es la portadora de Dios, la creadora de Dios, la madre de Dios, viene y hace que el Dios Hijo siempre dependa de ella. Es decir, nosotros conocemos, lo hemos mostrado en otras ocasiones, la imagen
de la Virgen María, por eso entre comillas, cargando al niño Jesús. Así es. Es la imagen más famosa, más conocida de ella. Sí. Incluso, bueno, la otra vez vimos como la Virgen de Guadalupe realmente no es sino una derivación de Coatlicue, la reina del cielo, la diosa madre de la mitología náhuatl. O sea, hasta ahí había llegado a Babilonia, ya lo vimos en un programa anterior. Así es. Entonces, vemos también cómo Isis sostiene a su hijo, igualmente a Horus, e Ishtar sostiene a Tamuz. Es interesante porque siempre, y a la hora de poner a Cristo como que si fuera ese niño, siempre es el Dios Hijo dependiendo de la diosa madre. Hay una dependencia total. Un niño que no puede defenderse, un niño que no puede manifestar ningún poder dependiendo completamente de ella. Así es. Ahora, Pastor Alfaro, la votación fue unánime. Esos Sí. 250 cabezas dijeron. Siempre No hubo discusión. ¿Cómo no? Hubo un grupo de personas porque estaban divididos. Unos creían en los que venían de Nestorio, otros de Cirilo. De Cirilo, entonces sí Había su pugno. posturas encontradas. pero al final Ajá. el tema que los unificó fue precisamente Teotocos. Tocos. María Oh, Teotocos. se unificaron en eso. Ese fue el voto Qué final. increíble lo que hicieron, Y lo que se hizo el diablo. establece una nueva creencia, por así decir. A una nueva deidad. Un nuevo dogma, eso, correcto, un nuevo dogma que hasta hoy tenemos influencia. Ahora, hoy maximizado. Claro. Porque hoy ya no solo se habla de la participación de María en el nacimiento, que conste, nosotros respetamos y admiramos La labor de la sierva de Dios. de la sierva de Dios, porque no iba a haber una mujer entre todas. Yo siempre con gracia. tomo aquel texto donde ella dice, se engrandece mi alma en mi Dios Mi Salvador. y mi Salvador. Amén. Ahora, Pastor Mendieta, ¿qué otros tópicos teológicos hubieron ahí? ¿Solo ese fue? Ese fue el Ok. tema teológico a tocar fue retomar lo de la naturaleza de Cristo, y de ahí se derivó a lo de María y se tocó lo de los nestorianos, que lo tocaremos en otro. Solo para nuestra teología. Brevemente, ¿qué es el punto de los nestorianos? Brevemente, luego lo vamos a explicar. Los nestorianos tenían que ver con la divinidad de Cristo y su actuar en favor de la salvación del hombre. O sea, ¿quién es Cristo y qué hace por el hombre? Entonces, ese fue el punto de discusión. Pero al final, el diablo, nada de esto es casualidad. Cuando el diablo dirige, él lo hace todo planeado. El que el concilio haya sido en Éfeso, Exactamente. el que se haya tocado un punto que ya se había votado antes, pero volvió a hacer, y de ahí se derivara algo que no estaba en agenda. Sí. Y uno de los puntos más importantes, Teodosio estaba muy emocionado porque al concilio se esperaba que llegara el último padre de la iglesia, que dicho sea de paso ya era un anciano para este tiempo. Recordemos algo, los llamados padres de la iglesia no son necesariamente católicos. Es decir, la iglesia católica se ha apropiado de ellos, pero tenían muy buenas enseñanzas. Eran los discípulos de los discípulos, eran la tercera y cuarta generación de cristianos. Había mucho que aprender de ellos. Y se esperaba que Agustín iba a llegar al concilio. Creo que eso hubiera hecho una gran diferencia. Wow. Quien ha leído los escritos de Agustín se da cuenta de que hubiera sido una gran diferencia. ¿Cuál es el problema? Agustín, aunque sí planeaba ir, muere en el año 430 y no logra asistir al Congreso. Wow. Se creía que iba a llegar, pero no habían llegado a tiempo las noticias de su muerte. Recordemos otra época, desde Hipona, desde allá donde él vivía en el norte de África, no habían llegado las noticias a tiempo a Constantinopla, anunciando de que Agustín había fallecido. Probablemente si Agustín hubiera llegado hubiera habido un mayor debate. Seguramente se iba a imponer, así como se habían impuesto un montón de medidas y de votos que no son acordes a la Biblia, sino a los intereses del paganismo disfrazado de cristianismo. Pero hubiera sido muy interesante tener los datos de la presencia y de los aportes que hubiera podido dar un gran teólogo como Agustín de Hipona. Sí, un dato que quiero aportar. ¿Por qué en la historia estos concilios son importantes y remarcados en los historiadores y en el mundo religioso?
Roma, que es quien genera todo este movimiento, Ajá. ¿verdad? Lo hace movido por obispos. O sea, en el mundo religioso, lo que quiero decir es que el mundo religioso ha sido influenciado por décadas los procesos que Roma ha hecho. Así es. Por décadas. Número uno. Así es. Número dos, ¿dónde han quedado todas esas otras religiones que en ese tiempo existían? Todas esas sectas, movimientos religiosos en ese tiempo existían. ¿Por qué? Alguien puede decir, pero ¿y que acaso solo los obispos existían? No, no existían solo los obispos, o sea, no solo ese tipo de religión. Habían movimientos religiosos. Hay gente que incluso, pastor, yo he oído, hay gente que dice, bueno, si estaban errados, ¿por qué solo ellos prevalecieron? Es correcto, eso es lo que quiero enfatizar. ¿Por qué prevalecen estos concilios? Porque el tiempo de los concilios, los que mandaban eran ellos. Así es. Se va a registrar, ¿no? Se va a registrar en la historia lo que ellos establecieron, porque son los que dirigían la iglesia, son los que mandaban esa unificación religiosa con el Estado, pues. La Ahora fuerza del poder civil surge la pregunta, es Pastor lo que le daba Mendieta. fuerza a todo esto. Sí, pero surge la pregunta, Pastor Mendieta. Claro, ellos tenían su apoyo en las leyes. ¿Cómo lo tenía Jezabel en el rey? Recuerden que Jezabel sin Acab no era nada. Sí. Era una sacerdotisa, pero tenía el poder civil. Una pregunta, pastor, porque ¿y a dónde estaban los fieles entonces? Habían comunidades que se apartaban. Habían comunidades fieles, eran perseguidas. Eran perseguidas. Eran perseguidas. Recordemos algo. Cada una de estas cosas que se dictaban en estos concilios se consideraban una ley a título estatal. Oh. Así que, aunque aquí, en esta época, todavía había cierta libertad Cierta de pensar tolerancia. y decir, pienso distinto, me separo. A medida que la unión de la iglesia con el Estado se va haciendo más fuerte, porque aquí todavía, en teoría, desde el concilio de Nicea, se decía de que había libertad religiosa, es decir, el que quería ser pagano podía adorar a sus dioses paganos, el que quería tener cualquier otro pensamiento religioso lo podía tener, aunque ya eran perseguidos. O sea, eso no fue una realidad, más que todo fue con el edicto de Trento. Entonces fue para venir y decir, bueno, todos tienen libertad religiosa, pero eso era para que acabara la persecución contra la iglesia cristiana. Pero después empezaron a apropiarse. Recuerden que ya lo estudiamos, ¿verdad? Con el pastor estuvimos en esa ocasión, en este mismo programa, de que se apropiaron de las propiedades de los enemigos, tanto del Estado como de la iglesia. Así que había una persecución, pero no era tan abierta, ni era tan desgarradora. Sí, porque supuestamente, recuerden que con Constantino el discurso era convivamos. Sí, Sí. en teoría. En teoría. Hubo una persecución, pero no era una persecución tan abierta. Esa persecución, Pasaron de perseguidos a perseguidores. Esa persecución tan abierta contra todo aquel que se oponía a lo que era la iglesia comienza en el año 530. Ok, claro. Pero que sí, aquí había cierta libertad. Por ejemplo, los nestorianos se separaban. Arrio igual, los comulgaban, pero no necesariamente iba a venir y traer espada y muerte inmediatamente. Así es. Pastor Alfaro, su comentario final. Todo está apuntando A ver. al concilio. Va preparando el camino eso. 538. Ok. Todo está apuntado. Ahora, eso es profético. Ujú. Eso es profético. La Biblia establece de manera categórica y firme, con datos muy específicos, todo esto que se está diciendo. O sea, la Biblia lo establece. Quisiéramos contar con ustedes para ese programa del 538, Bueno, porque hay gente que ha dicho, bueno, lo predican, pero queremos datos. Sí, Así que está para bien. que vayan preparándose en un futuro. Correcto, gracias. Comentarios finales, pastor, Eso, entonces. que hay que Ok. estar preparados a la verdad. Hay que conocer la historia. Los hermanos que nos ven y nos escuchan, aprovechen estos temas. Hay que conocer la historia para saber de dónde nace cada cosa en el mundo religioso y hasta dónde nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo y creyendo, de dónde nació y por qué nació. Entonces, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno, dice la Biblia, Amén. a la luz de la palabra de Dios. Amén. Pastor Mendieta, quiero hacer una pregunta final. ¿Todavía no llevaban el título de católico romano? Todavía no. No, Ya- aún no. Ok. Aún no era la iglesia cristiana. Era la iglesia cristiana. Su comentario final sobre esto. Satanás es astuto.
Satanás es astuto. Satanás permite que ciertas discusiones vengan y terminen y sean usadas para sus propósitos. La iglesia tiene que tener su base en Cristo y en la Escritura. Amén. La iglesia tiene su fuerza en el Espíritu Santo, no en el poder del Estado. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La unión de la iglesia y Estado es lo que conforma a la bestia profética. No tenemos nada que hacer por ahí. Nuestra defensa es Cristo. Nuestro argumento es la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos queridos, como se los habíamos prometido, ha sido un lindo programa. No se pierda su próximo programa. Datos, opiniones, historias, reflexiones, todo lo que hemos traído hoy. Lamentablemente aquí ya surge la figura de una adoración mariana, que obviamente no es otra cosa que la continuación de la adoración babilónica hacia la diosa madre. Muy bien, queridos hermanos, Pastor Mendieta, si nos despide en oración. Con todo gusto. Padre eterno, bendito, alabado seas. Gracias por tu palabra. Ella es nuestra única guía segura. Y gracias, Padre, porque tú estás llamando al mundo a salir de Babilonia. Padre, que el Espíritu Santo toque a todos aquellos que no lo han hecho, para que rindiéndose ante Cristo y solamente ante Él, salgan del engaño, salgan del error. Bendícenos, bendice a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, y que tu Espíritu Santo nos guíe a todos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en nombre de nuestro equipo de pastores y del canal. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.